Hola, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Qué tal, Buenas noches, profe? profe. Bien, bien aquí. Ay, cansado el día, pero muy bien. Que llegue ese puente rápido, lunes festivo y Semana Santa, para relajar. Sí, sí. Y que llueva bastante en Semana Santa, por mira hasta las 2 de la tarde, más o menos. ¿Qué más, muchachos? Muy buenas noches para todos. ¿Cómo van? ¿Todo bien? Bien, sí, profesor, gracias. Bueno, me alegro bastante. Bueno, envié correos. Les envié el enlace, la clase, está la clave por si las moscas. Les envié, bueno, ya el grupo de WhatsApp, ya saben cómo es, ya bastante personas, bastantes estudiantes ya se han unido. Y le envié pues la lectura, esta clase, el taller, que es los que vamos a realizar, si Dios permite, el sábado en la mañana, y la tarea que tienen que realizar en la primera semana. Ahí nos vamos organizando, ¿listo? Aquí estoy grabando la clase, bueno, en fin. Hola. Los demás están o no Listo, profe. están. Ah, ok. Profe, una pregunta, yo lo escucho entrecortado, ¿soy el único o...? No sé. Es el único, Yo yo lo escucho escucho perfecto. bien, yo estoy escuchando bien. A Yo veces, también, profe. bueno, a ver si de pronto de pronto si se escucha mal, ¿verdad? Tengo que poner solamente audio. Porque de pronto como el internet en Colombia es tan bueno, entonces toca que bajarle algo. O no, a veces los dos no funcionan a la perfección. Bueno, muchachos, Listo, empecemos. profe. Comencemos voy a aprender motores. Dice lo siguiente. Esta primera clase que consiste en un nivelatorio de esa asignatura de economía ambiental, pues implica que por lo tanto comprendamos y estudiemos entre todos eh, pues los elementos básicos del mercado. Y pues a medida que vamos desarrollando las demás clases, vamos a comprender la importancia pues, de este nivelatorio. ¿Ya? En ese orden de ideas, muchacho, entonces dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Antes de entrar a los elementos básicos del mercado, la oferta y la demanda, pues es importante, pues algo relevante, comprender los orígenes de la economía. Entonces, luego de hacer un mini resumen de los orígenes de la economía, pues vamos a los elementos básicos del mercado y por último a comprender al menos los principales supuestos de cada estructura de mercado. En ese orden de ideas, en cuanto a los orígenes de la economía, pues partamos primero que no existe ninguna teoría que esté 100% certificada, comprobada, verificada, etcétera, sobre cómo inició la humanidad. No existe. Por ahí existen los físicos que con base en esos experimentos, pues dicen que el universo y la humanidad pues se originó con dos masas y entonces lo denominaron con el nombre del Big Bang. Están los evolucionistas que, bueno, según el teórico de la evolución, Charles Darwin, determinó pues que las especies comienzan a evolucionar, ¿no? Y por allá pues vamos a decir que existe un texto bíblico que dice que la humanidad inició con Adán y Eva. Entonces, pues ninguna de esas teorías, pues, ninguna está comprobada, ¿ya? Pues en ese orden de ideas vamos a suponer que la humanidad se originó con Adán y Eva. Y como eran los dos únicos habitantes de la Tierra, por eso es que todos los recursos se consideraban abundantes. Por lo tanto, poder ellos dos satisfacer sus necesidades mínimas era, digamos, muy fácil. Se les facilitaba satisfacer sus necesidades mínimas, ¿ya? Pero a medida que la población fue creciendo gradualmente en el tiempo,
Por lo tanto, pues los recursos comienzan a ser insuficientes para satisfacer esas necesidades mínimas, ¿ya? Y la consecuencia de dicha situación es que hay necesidad de tomar decisiones sobre qué se satisface, a quién y con qué, y por lo tanto, pues eso da origen a la ciencia social llamada economía. En ese orden de ideas, por lo tanto, asociando los orígenes de la economía con los inicios de la humanidad, por lo tanto, pues la razón de ser de la economía, pues la satisfacción de todas las necesidades mínimas o esenciales de la población, mediante obviamente la utilización eficiente de recursos. ¿Y a qué se le considera eficiencia? Pues la eficiencia se le considera o hace relación a la escasez o abundancia relativa de un recurso. Como hay recursos que son escasos y relativamente abundantes, pues la eficiencia obliga, por obvias razones, a usar más de los abundantes y menos de los escasos, por el hecho de que lo abundante se valora poco y lo escaso se valora mucho. Por dicha situación se deriva el principio de la escasez, que todo lo que se considera abundante o todo lo que es abundante se considera barato y todo lo que es escaso se considera caro. Por lo tanto, pues digamos, esa relación entre los recursos abundantes y escasos, pues indica que es muy importante tener en cuenta ese principio de la escasez porque permite, por lo tanto, a agentes económicos como las empresas a producir bienes y servicios de manera eficiente. Si las empresas que son las encargadas o tienen como misión producir recursos de manera eficiente, pues al relacionarlos o al mezclarlos adecuadamente con base en lo que me está planteando la teoría, pues los costos de producción van a ser los más bajos posibles y por lo tanto permite que la producción se maximice. En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, el fin último de la economía pues es el bienestar. El bienestar, entonces el bienestar es simplemente la mezcla de dos palabras de estar bien. Y si el fin último de la economía es el bienestar social, y el bienestar social indica pues el conjunto de todas las necesidades que necesitamos satisfacer según nuestros gustos y preferencias. Entonces cada uno de ustedes tiene una función de bienestar muy diferente, ¿ya? Pero debe existir, por ejemplo, una canasta mínima de bienes y servicios que permite que genere un bienestar social. Ahora, ¿quién define esa función de bienestar? Pues esa función de bienestar la definen obviamente los consumidores a través, obviamente, de la compra en los mercados. Y eso se le conoce obviamente como un sistema económico, economía de mercado. Igualmente, el Estado también es un agente económico que tiene también como misión poder producir bienes y servicios, además de poder definir nuestra función de bienestar. Y a eso se le conoce como una economía centralmente planificada. Y por lo tanto, pues la economía, para lograr ese fin último que es producir bienestar social, debe resolver unos problemitas. Y los problemitas que debe resolver la economía es primero resolver el problema de la producción eficiente de bienes y servicios. Luego, resolver el problema de la distribución equitativa de todo lo que producimos. Luego, resolver el problema del crecimiento de la producción de bienes y servicios, que en lo posible ese crecimiento del Producto Interno Bruto sea en la manera lo posible, repito, pues de manera sostenible en el largo plazo. Y por último, poder resolver el problema de la estabilidad económica. Y la estabilidad económica implica, esto es una utopía, es decir, sin inflación ni desempleo. O sea, ni Noruega lo va a hacer, sino que obviamente es
es un aspecto teórico, ¿ya? Pero al menos que haya estabilidad económica con unos niveles de inflación, y los niveles de inflación pues indica el aumento excesivo de los precios de la canasta familiar y que ese aumento de los precios de la canasta familiar sean tolerables para todo y que en la manera de lo posible se genere la menor tasa de desempleo. Resolviendo estos problemas la economía, pues implica que se pueda lograr relativamente una función de bienestar, ¿ya? Por lo tanto, en ese orden de ideas, los agentes económicos, que es un término ya obviamente como toda disciplina tiene un término asociado, se le consideran que las empresas es un agente económico, la familia es un agente económico, el sector público es un agente económico y obviamente el sector externo. Cuando la economía obviamente decide abrirse a otros mercados para poder intercambiar bienes y servicios. En ese orden de ideas, compañeros, por lo tanto, dice que para poder entender la relación entre esos agentes económicos, la economía tiene que elaborar modelos económicos para poder simplificar la realidad, ¿ya? Por lo tanto, el objetivo de esos modelos es, si es simplificar la realidad, pues en lo posible que esos modelos permitan explicar digamos, en el mayor porcentaje posible la realidad económica. Y ese modelo se llama con el modelo del flujo circular de la actividad económica. ¿Qué indica? Pues que se presentan las relaciones económicas, se establecen entre esos agentes económicos cuando están las familias, empresas y el sector público. Cuando solamente intervienen las familias, las empresas y el sector público, por lo tanto a eso se le conoce como una economía cerrada. Y en ese orden de ideas, el flujo circular de la actividad económica, pues vuelvo y repito, es un modelo simplificado de una economía que nos va a permitir medir las relaciones que se establecen entre los agentes económicos. Por lo tanto, en ese orden de ideas, uno observa aquí este modelo básico de flujo circular. Entonces está compuesto por dos agentes económicos solamente aquí, familias y empresas. Y a la vez, pues este diagrama de flujo circular, hay un mercado de bienes y servicios y un mercado de factores de producción. Como ya sabemos, las empresas tienen como la misión producir y vender obviamente los bienes y servicios, pero obviamente para poder producir y vender esos bienes y servicios necesitan contratar los factores de producción. Entonces, un factor de producción es la mano de obra, un factor de producción para las empresas es la tecnología, el capital, ¿ok? Y la tierra. Por lo tanto, como tienen que pagar un precio por la utilización de esos factores de producción, pues las empresas deben pagar salarios, deben pagar alquileres, pero obviamente, pues como todo agente económico racional, como buscamos cada uno de nosotros maximizar nuestra función de bienestar, pues obviamente tienen que recibir beneficios. Por lo tanto, pues las empresas pues compran esos factores de producción en este mercado de factores de producción y generalmente los hogares son dueños de esos factores de producción que le venden a las empresas. Al contratar las empresas o comprar mejor esos factores de producción, pues eso genera a que las familias reciban un nivel de ingreso o un nivel de renta. Y con base en esos niveles de renta o nivel de ingreso que tienen las familias, pues le va a permitir comprar y consumir bienes y servicios. Igualmente, pues como las familias son poseedores de esos factores de producción, al comprar y consumir esos bienes y servicios que necesitan todas las familias para satisfacer sus necesidades, pues obviamente implica que se enfrenten a unos gastos. Y esos gastos, pues genera que las empresas
producen esos bienes y servicios y ofrecen esos bienes y servicios en ese mercado de bienes y servicios que las familias compran dichos bienes y servicios. Al comprar la familia dichos bienes y servicios, pues esa situación se genera que las empresas reciban un ingreso. Entonces, aquí Profe, perdón, una pregunta. ¿Cuáles serían los factores de producción de las familias? ¿La mano de obra? generalmente primero la mano de obra es un factor de producción. La tecnología es un factor de producción. El capital es un factor de producción y la tierra es un factor de producción. Puede haber otros factores de producción, pero entonces la teoría económica, pues para poder explicar el 100% de todos esos N factores de producción, lo simplifica solamente en 4. Mano de obra, tierra, capital y tecnología. Entonces las empresas, dependiendo de lo que vayan a producir, deben utilizar un factor de producción de mayor a menor. Entonces, si van a producir papa, pues el factor de producción que van a utilizar de manera intensiva va a ser la tierra. Segundo lugar, puede ser obviamente la mano de obra, luego el capital y por último la tecnología. Si un país va a producir computadores, celulares, pues obviamente el factor de producción primero va a ser la tecnología, luego puede ser el capital, luego la mano de obra y la tierra, porque no se necesita de grandes extensiones de tierra para producir un computador o un celular. Entonces, la teoría económica simplifica todo esos universo de factores de producción solamente en 4. Generalmente, los hogares son dueños de esos factores de producción que obviamente se venden, que las familias, las empresas compran. Es como la universidad. Una universidad que presta el servicio de la educación, pues para poder prestar el servicio de la educación debe contratar docentes. Como debe contratar docentes, los docentes hacen parte del factor de producción que debe contratar las universidades para poder prestar el servicio de la educación. ¿Estamos bien? ¿Me dice entender ahí, compañera? Sí, pero yo tengo otra pregunta. ¿Por qué en los grupos económicos se habla de familias y no de individuos? Porque son términos asociados a cada disciplina. Entonces, pues la familia está compuesta por una cantidad de individuos, ¿no? Entonces, todos forman una familia. Entonces, una familia no solamente es pues la familia tradicional del papá, la mamá y los hijos, ¿cierto? Sino que una familia siempre es la agrupación o la sumatoria de muchos individuos. Eso genera una familia. Entonces, por eso la economía, la teoría económica considera pues que no hablar de individuos, sino de hablar de familias. ¿Por qué? Porque una familia se le considera como una empresa. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿por qué? Porque es que para que una familia funcione, deben producir los bienes y servicios para poder satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, para producir esos bienes y servicios, para poder satisfacer sus necesidades, deben recibir un nivel de ingreso para poder consumir. Por eso es que en economía se le considera que las familias son una empresa. O también porque es la base de las sociedades, vamos, en las teorías más clásicas, ¿no? Claro, entonces, pues, ver, todo es una empresa, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque por naturaleza siempre buscamos maximizar nuestra función de bienestar. Siempre buscamos que nuestro nivel de bienestar, en la medida de lo posible, aumente. ¿Sí? Aumente considerablemente. ¿Ok? ¿Y qué es una función de bienestar? Pues es como esas mínimas necesidades que necesitamos satisfacer para lograr una función de bienestar mínima cada uno de nosotros. Pues educarse, salud, alimentación, vivienda, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y a medida que, dependiendo de nuestras capacidades, potencialidades que vamos desarrollando en el transcurso de la vida, pues nos va a permitir, por lo tanto, adquirir
otros bienes y servicios y por lo tanto, si adquirimos otros bienes y servicios, por consecuencia de nuestras capacidades y potencialidades, nos permite ampliar esa función de bienestar. ¿Bien? Hola. Sí, Y señor. está. Bien, listo. Ese es el gran dilema, ¿no? De las economías, ¿no? Latinoamericanas, poder aumentar la función de bienestar. Entonces muchas veces se habla del cambio social, pero el término cambio social es un término muy pesado. O sea, el cambio social. ¿Mm? ¿Cómo logramos que toda una sociedad se una, sea empática y todos caminen sobre el mismo rumbo para lograr el cambio social? Entonces, mire, digamos, la magnitud de la palabra, el cambio social. Bueno, en ese orden de ideas, entendiendo ese modelo del diagrama de flujo circular básico, donde solamente hay la relación de dos agentes económicos, familias y empresas, por lo tanto, ya cuando incluimos obviamente el sector público, el Estado, pues ¿qué hace el Estado? Corregir todos los problemas sociales, todos los problemas políticos, todos los problemas económicos. ¿Por qué? Porque el mercado no tiene la capacidad por sí sola de resolver los problemas económicos y sociales. Porque el mercado falla. ¿Por qué falla el mercado? Pues porque puede haber una externalidad negativa o hay una presencia de poder del mercado. Entonces, cuando hay una externalidad negativa, implica que la acción de una persona reduce el nivel de bienestar de otra. Y cuando hay poder del mercado, implica que una sola empresa tiene una posición dominante en el mercado, lo que le permite tener una influencia muy alta sobre el precio. Entonces, como el mercado falla y no es perfecto, el único agente económico que tiene que entrar en lo posible a reducir esas fallas del mercado es el Estado, es corregir. Por lo tanto, el Estado obviamente, para que funcione, tiene que recoger recursos vía principalmente impuestos sobre el nivel de ingresos, que es el impuesto a la renta, o impuestos sobre los bienes y servicios que tienen un valor agregado, que se llama el IVA. Entonces recoge impuestos tanto de las empresas como de las familias y con base en esos recursos, pues el Estado tiene que pagar salarios a sus empleados, pero a su vez debe producir bienes y servicios, que esos bienes y servicios es equivalente a decir que deben producir una función de bienestar asociada a la inversión pública o social que realice cada gobierno. ¿Ok? Por lo tanto, cuando ya incluimos aquí a este agente económico sector público, estamos asociando lo que es una economía cerrada. Luego, si le incluimos el resto del mundo, por lo tanto, implica que tanto las empresas, el gobierno y las familias tienen también relaciones económicas con el resto del mundo, porque el resto del mundo pues también produce bienes y servicios que necesitamos comprar para poder satisfacer nuestras necesidades. Y ahí, por lo tanto, pasamos de una economía cerrada a una economía abierta. Y por lo tanto, en una economía abierta, pues está la relación de las exportaciones y obviamente de las importaciones de un país. ¿Alguna pregunta por ahora? ¿Vamos bien? Vamos bien, profe. Bien, profe. Bien. En ese orden de ideas, compañeros, por lo tanto, entonces dice, a manera de resumen, empresas producen y venden bienes y servicios y contratan y emplean los factores de producción. Las familias compran y consumen esos bienes y servicios y son propietarios y venden sus factores de producción. En el mercado de bienes y servicios, pues las empresas
venden sus bienes y servicios en ese mercado que las familias compran. Y en el mercado de factores de producción, las familias venden sus factores de producción que las empresas compran. Por lo tanto, un mercado pues se le considera, por lo tanto, como un grupo de compradores y vendedores de un particular bien o servicio. En ese orden de ideas, esos términos de oferta y demanda se refieren al comportamiento de los agentes económicos, obviamente de la oferta y la demanda, compradores y vendedores. Por lo tanto, pues en una economía de mercado, pues obviamente tanto los oferentes como los demandantes interactúan libremente. En ese orden de ideas, los compradores pues van a determinar la demanda y los vendedores pues van a determinar la oferta. En ese orden de ideas, la demanda, entonces ya cuando hablamos del término demanda, medio frío, demanda, tenemos que poner nuestro disco duro desde el lado del comprador. Entonces, la cantidad demandada es la cantidad de un bien que los compradores están dispuestos y son capaces de comprar. Por lo tanto, existe una ley de la demanda. Y la ley de la demanda establece que existe una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. ¿Qué indica una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada? Pues que primero, en una tabla de demanda me permite ilustrar esa relación entre el precio y la cantidad demandada. Y ya sabemos que esa relación entre el precio y la cantidad demandada es inversamente proporcional. Por lo tanto, compañeros, uno observa aquí esta tabla de demanda, donde está la columna del precio y la columna de la cantidad demandada. Cuando el precio es de 0, la máxima cantidad demandada de conos es de 12. Cuando el precio es de 0,50, la cantidad demandada de conos es de 10 unidades, de 1 peso con 8, de 1,50 con 6, de 2,4, 2,50 con 2. Y si el precio es de 3,0, la cantidad demandada es de, si el precio es de 3 pesos, la cantidad demandada es de 0. Entonces ustedes observan que a medida que el precio de los conos se incrementa, la cantidad demandada de conos disminuye. Por lo tanto, la demanda está en función de unos determinantes. Entonces, la teoría económica expresa o determina que los principales determinantes de la demanda son el precio del mercado, el ingreso del consumidor, el precio de los bienes relacionados con el bien final, nuestros gustos y preferencias y las expectativas que tengamos los demandantes particularmente hacia un bien o servicio. Por lo tanto, si la teoría económica establece que esos son los principales determinantes de la demanda, es decir, que la demanda está en función de estos determinantes, por lo tanto, la curva de la demanda, pues, tiene que tener pendiente negativa porque la relación entre el precio y la cantidad demandada es inversamente proporcional. Como es inversamente proporcional, por lo tanto, pues yo necesito graficar esa curva de demanda. Y esa curva de demanda que yo grafico es con base en una tabla de demanda. Por lo tanto, tengo el eje del precio y el eje de la cantidad. Y obviamente con base en la tabla de la demanda comienzo a relacionar las variables, precio y cantidad. Cuando el precio es de 0, la cantidad demandada de cono es de 12. De 0,50 con 1, ¿ok? Cuando el precio es de 0, ¿ok? Perdón aquí, corrijo. Cuando el precio es de 3 pesos, la cantidad demandada es 0. Cuando el precio es 2,50, ¿ok? La cantidad demandada es de 2 y así sucesivamente, compañeros. Y por lo tanto, si usted observa,
a medida que el precio aumenta de 0,50 a 1 peso, a 1,50 hasta 3 pesos, la cantidad demandada de conos se reduce. Y por lo tanto, aquí he graficado una curva de demanda con pendiente negativa. ¿Por qué tiene que tener pendiente negativa la curva de la demanda? Porque debe ser coherente con la ley de la demanda que establece una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. ¿Preguntas? ¿Dudas? No sé, inquietudes. Por mi No, señor. parte, no. No, señor, por mi parte tampoco. Todo en orden. Listo. Por lo tanto, dice que es importante poder diferenciar entre los cambios en la cantidad demandada versus cambio en la demanda. Por lo tanto, cuando nos estamos refiriendo a un cambio en la cantidad demandada, implica un movimiento a lo largo de la curva de la demanda. Y ese movimiento a lo largo de la curva de la demanda es por consecuencia de un cambio en el precio. Si esto lo quiero representar gráficamente, pues usted ve esta grafiquita. Tengo una curva de demanda con pendiente negativa. Me está indicando que este personaje se fuma 20 cigarrillos al día a un nivel de precios de 2 pesos. En otras palabras, cuando el precio es de 2 pesos, este personaje se fuma 20 cigarrillos al día. Entonces, supongamos que el gobierno quiere reducir o cambiar mejor el comportamiento de la gente. En otras palabras, cambiar el comportamiento o reducir el consumo de cigarrillos. Y como el gobierno quiere reducir el consumo de cigarrillos, porque obviamente el consumo de cigarrillos está asociado a muchas enfermedades, por lo tanto, aplica un impuesto al precio de los cigarrillos. Si el gobierno aplica un impuesto al precio de los cigarrillos, pues eso provoca que el precio de los cigarrillos en el mercado se incremente de 2 a 4 pesos y la cantidad demandada de cigarrillos se reduzca de 20 a 12 cigarrillos. Por lo tanto, pasar de este punto A este punto B es un movimiento a lo largo de la curva de la demanda por consecuencia de un cambio en el precio. ¿Alguna pregunta aquí, muchachos? ¿Compañeros? Por mi lado, no, profe. Ok, los demás. Que eso casi no ha funcionado muy bien así en el consumo de cigarrillos. Claro, porque es que Además, porque eso puede generar otro tipo de economías alrededor, como el contrabando lo puede disparar. lo que pasa es que pues, hay que partir de que no existe ninguna política pública que sea perfecta, ¿no? Que reduzca el consumo de cigarrillos a cero, jamás. Pero de alguna manera, por eso yo repito, es tratar de reducir esa externalidad, porque el consumo de cigarrillo es una externalidad negativa. ¿Por qué? Porque el consumo de cigarrillo reduce el bienestar de la otra persona. No solamente, pues si a ti no te gusta el cigarrillo, estar al lado de una persona que fuma cigarrillo te causa malestar. Como te causa malestar, reduce tu nivel de bienestar y por lo tanto, pues te está generando una externalidad negativa. Por dicha situación, por eso es que en lugares públicos o privados tienen que haber unas zonas, pues para los fumadores de cigarrillo, porque no todo el mundo fuma cigarrillo, ¿ok? Profe. Dime. Pero mi punto, profe, es que, digamos que para mí la ecuación, por ejemplo, en el ejemplo del consumo de cigarrillo, puede pasar con otro tipo de productos. Necesariamente, digamos, habría que analizarlo un poco más en términos de la realidad, porque al final, por ejemplo, si tú analizas el mercado en Europa, donde los cigarrillos tienen mucho más impuestos para reducir y desincentivar el consumo, pero eso no se ha traducido en una reducción, digamos,
del consumo necesariamente, y tampoco pues que la curva haya descendido tanto, ¿no? O sea, como que al final el precio lo pueden pagar, Ujú. es lo que quiere decir. Entonces, no necesariamente siempre es como que que toda la teoría se cumple. Hay otras variables alrededor que hacen que efectivamente se Claro, pueda mantener la demanda a pesar del aumento claro, del precio. claro, compañera, pero te digo que te intentan en lo posible paliar esa externalidad. ¿Sí me hago entender? Reducirla en lo posible en sus mínimas proporciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay gente que ya es adicta al cigarrillo. ¿Ya? Como la gente que hay personas que es adicta al consumo de drogas. Entonces, como ya son adictos al cigarrillo o al consumo de drogas, independiente del precio, ellos sí o sí tienen que demandar cierta cantidad de cigarrillos o de drogas ilícitas. ¿Ok? Entonces, por eso es que se busca en lo posible paliar, reducir todas esas externalidades en las mínimas proporciones. Es como decir, le hago la pregunta, ¿usted considera que la corrupción en algún país sea cero? Pues yo creo que no, pero hay niveles, ¿no? Claro, entonces hay unos niveles que son, por allá lo dijo, por allá en el 80 y pedazo, dijo un presidente, ya falleció, Julio César Turbay Ayala, una frase muy célebre, y en ese momento pues causó mucha controversia. Hay que reducir la corrupción a sus mínimas proporciones. De igual manera, hay que reducir las externalidades a sus mínimas proporciones. Entonces, vamos a asociarlo un poco más a la economía ambiental. Las empresas siempre van a producir un nivel de contaminación. No hay ninguna empresa donde diga que la contaminación es cero. Ninguna. Por lo tanto, los gobiernos deben obviamente aplicar ciertas medidas para desincentivar en lo posible la cantidad de contaminación ambiental. Pero jamás la contaminación ambiental va a ser cero. ¿Sí? Igual como la corrupción. Ningún país, Noruega, Holanda, no es que la corrupción aquí es cero. Hay unos niveles mínimos de corrupción. Igual manera, Profe, qué pena. te escucho. eh, eso no tiene también que ver con respecto a pues lo que está diciendo la compañía, es cierto, pero esto de, por ejemplo, el ejemplo de los cigarrillos y que pues también se aplica a nuestro campo ambiental. Por ejemplo, en los cigarrillos, si se le pone un impuesto a ese producto de consumo alto, tiene que ver también de que, por ejemplo, es un impacto negativo. Es decir, que si la persona fuma en exceso, posiblemente le cause cáncer y eso le cause gastos al Estado y se convierte en un bucle. Mediano largo plazo le cobra factura. Sí, que es más como los gastos que se ven en el Estado, que siempre es como los Claro, gastos de salud y toda esta cuestión. Es claro, lo por mismo eso, que lo que está poniendo usted de la contaminación, básicamente. claro, por eso es, la idea es prevenir, ¿no? Es prevenir. Sí, En la manera de lo posible, es prevenir. Prevenir que en un mediano largo plazo, como los recursos públicos son limitados, no son infinitos, pues prevenir en la medida de lo posible que muchas personas produzcan cáncer al estómago, al hígado, al páncreas, no sé, al colon, a los pulmones por consecuencia del consumo del cigarrillo. Porque eso implica que si los estados o los gobiernos no utilizan esas medidas preventivas, en un mediano o largo plazo tienen que utilizar mucho de sus recursos públicos para poder combatir, entre comillas, como una pandemia. ¿Me hago entender? ¿Sí? Vale. Bueno, por ello, ninguna política pública es perfecta. Todas es en lo posible en reducir
en las mínimas proporciones todas las externalidades que producen tanto las empresas como los individuos, etc. Y por lo tanto, pues la única manera de poder reducir esas externalidades es mediante incentivos o desincentivos. Bueno, en ese orden de ideas, compañeros, por lo tanto, luego, pues, ¿qué es un cambio en la demanda? Pues un cambio en la demanda es un desplazamiento de la curva de la demanda a la derecha o hacia la izquierda. Pero ese desplazamiento de la demanda hacia la derecha o hacia la izquierda es por consecuencia de una variable diferente al precio. ¿Cuáles son esas variables diferentes al precio? Voy a devolverme. Son esos determinantes. Es decir, si hay un cambio en nuestro nivel de ingreso, provoca un cambio en la demanda. Si hay un cambio en los precios de los bienes relacionados, produce un cambio en la demanda. Si hay un cambio en nuestros gustos y expectativas, hay un cambio en la demanda. Si hay un cambio en nuestras expectativas que tenemos como consumidores, hay un cambio en la demanda. ¿Por qué? Porque son variables diferentes al precio. Por lo tanto, en ese orden de ideas, si yo tengo una curva de demanda normal, con pendiente negativa, porque debe ser coherente con la ley de la demanda, supongamos que se incrementó mi nivel de ingreso. En términos gráficos, provoca un desplazamiento de la demanda hacia la derecha, lo que es, en otras palabras, un incremento de la demanda. O se redujo mi nivel de ingreso. En términos gráficos, provoca un desplazamiento hacia la izquierda de la curva de la demanda, es decir, una reducción de la demanda. En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, como uno de los principales determinantes de la demanda es nuestro nivel de ingreso, por lo tanto, al generarse un incremento de nuestro nivel de ingreso, provoca una mayor demanda por un bien normal. Pero a su vez, por consecuencia de ese incremento de nuestro nivel de ingreso, provoca una disminución de un bien inferior. Me explico. Usted se transporta, digamos, si vive en Cali o en la ciudad que usted esté habitando, y usted se transporta en el sistema de transporte público, pero tiene un nuevo empleo y su nuevo empleo le mejora su nivel de ingreso y le permite comprar un automóvil. Por lo tanto, como le permite comprar un automóvil, el automóvil viene siendo un bien normal y el transporte masivo público viene a ser un bien inferior. Entonces tengamos en cuenta que los bienes normales e inferiores se producen por consecuencia de un incremento del ingreso. No sé si se me hizo entender ahí con el ejemplo, muchachos. Sí, sí, profe. ¿Sí? Como me compro unas, si mantienen cicla, pues compro un carro y la cicla viene siendo un bien inferior y el carro viene siendo un bien normal. Mi pregunta, este contexto que está planteando la teoría económica que nos lleva a que los consumidores actuemos de esta manera, ¿ustedes lo consideran que es un comportamiento totalmente racional o irracional? Ese resultado. ¿Sí me hago entender con la pregunta? No, No. profe. Es decir, la racionalidad es un supuesto de la economía. Todos los agentes económicos somos racionales. ¿Por qué? Porque todos buscamos maximizar nuestra función de bienestar. Todos. ¿Ya? Y implica que con base en nuestro nivel de racionalidad tengamos la capacidad de evaluar el costo y beneficio de la toma de decisiones. Si tenemos esa capacidad de evaluar el costo y beneficio de la toma de decisiones, pues implica que uno de los supuestos es que somos agentes económicos racionales.
Entonces mi pregunta es si este contexto es totalmente racional o irracional. ¿Cómo lo creen ustedes? Pues yo creo que hay decisiones para mejorar el bienestar que son racionales, digamos, por ejemplo, el tema del carro, usualmente siempre uno hace el análisis de, en términos del bienestar, que me va mejor, si ahorro tiempo, más comodidad, más seguridad, más entonces uno analiza todo eso y decide comprar el carro. Ujú. Obviamente hay otras compras que tú haces con base en tu capacidad adquisitiva que la racionalidad está más derivada por el capricho, por el consumo, por otras cosas, ¿no? Pero en la mayoría de veces siempre hay una racionalidad que puede ser súper objetiva o puede ser también subjetiva, pero es lo que tú piensas a la hora de adquirir el producto o el servicio. Ok, le entiendo su respuesta. Claro, es que como todos tenemos diferentes gustos y preferencias, pues lo, lo, lo lógico, lo coherente es que si aumenta mi nivel de ingreso, por lo tanto, va a permitir que con base en eso, en ese aumento de nuestro nivel de ingreso, permita aumentar mi nivel de bienestar. Y por lo tanto, pues consideramos que algunos bienes van a ser normales y otros bienes van a ser inferiores. ¿Ya? Ya que tocas Pero eso ese... también tiene que ver mucho con la necesidad, ¿cierto? Sí, claro, por eso digamos, hay una escala de necesidad. Los- digamos que esa escala de necesidad inicia con una escala mínima que serían los alimentos, la salud, el trabajo, la vivienda, ¿cierto? Y con base en mi nivel de ingreso puede satisfacer o garantizar la satisfacción de esa necesidad, de esa escala mínima. Aumenta mi nivel de ingreso, me permite satisfacer otras necesidades de una mayor escala y así sucesivamente. ¿Sí? Pero ya, ¿sí me hago entender ahí, compañero? Sí, señor. Entonces, gracias. Entonces, ya que tocas ese tema, hay un libro que en estos días, o en este momento estoy leyendo, lo tengo por acá. Sí, sí, lo alcanzan a ver. Ah, vamos a ver si en el título. Bueno, Sí. este es de los dos premios Nobel de Economía del año pasado, que son esposos. Son de la India, ellos dos, y son esposos y ganaron el premio Nobel de Economía, porque han estudiado mucho la pobreza, y en la India hay mucha pobreza, ¿no? Entonces, eh, leyendo ese libro, hay otro libro que también ellos ya publicaron. A veces uno se pregunta por qué las personas con menos ingresos, al tener un mínimo ingreso, valoran más un televisor de 80 pulgadas que los alimentos. ¿Sí? Y eso pasa mucho, digamos, en ese estrato socioeconómico, ¿no? Que las valoraciones son como a la inversa, ¿ya? Y en ese caso el que usted plantea ya sería también la necesidad impuesta por, pues suena un poco como filosófico, no sé, pero es como por la sociedad en sí, porque es el caso que vemos de la persona estrato 1 2 que tiene la casa todavía en tierra, en ladrillo, pero tiene severo televisor, Algo así, severo equipo de sonido. algo así. Sí, Entonces, ellos comienzan a contextualizar el libro con base, digamos, en ese planteamiento y luego, pues, dicen que, a ver, la pobreza es un asunto de la relación de muchas variables, ¿no? Como culturales, sociológicas, antropológicas, económicas, históricas, culturales, ¿ya? Y de alguna manera ellos han planteado, digamos, nuevas teorías que permiten, con base en esas teorías, diseñar políticas públicas para poder permitir que con base en las políticas públicas poder reducir los niveles de pobreza. Entonces, por ejemplo, como la India es un país, uno de los países más grandes del mundo, ya con gran extensión de tierra, mucha población, etcétera. Entonces ellos, por ejemplo, o sea, un programa de vacunación para los niños que, digamos, nacen, no, el mercado no les garantiza digamos, una cantidad mínima de vacunas para poder prevenir enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, son factores que no están asociados tanto a los bienes materiales, sino que están más asociados a la función de bienestar. Entonces, son programas
o estrategias de políticas públicas que permiten de alguna manera a la persona tener una mejor condición de bienestar asociada a la salud y le permite, por lo tanto, pues con esa mejor condición de salud asociada a que le garantizaron un mínimo de vacunas, poder tener, digamos, fortalezas o ser más productivo en el mercado laboral. Entonces son aspectos que ellos diseñan, plantean con base en todo un, digamos, en un campo, en un trabajo de campo, para poder llegar a ese tipo de planteamientos y conclusiones. Se los recomiendo, muchachos, repensar en la pobreza. ¿Listo? Bueno, avancemos. En ese orden de ideas, entendiendo entonces por qué se producen o cómo se consideran los bienes normales y los bienes inferiores. Por lo tanto, compañeros, pues se incrementa mi nivel de ingreso. En términos gráficos, provoca que la curva de la demanda se desplace hacia la derecha, es decir, un aumento de la demanda. Igualmente, si, bueno, momento, si se reduce mi nivel de ingreso, en términos gráficos, provoca que mi curva de demanda se desplace hacia la izquierda, es decir, una reducción de la demanda, que ahora es considerada un bien inferior. Por lo tanto, en ese orden de ideas, hay bienes y servicios que se consideran que son sustitutos y otros bienes y servicios que son complementarios. Por lo tanto, la formación de bienes sustitutos y complementarios están en función del cambio en el precio. Por eso es que cuando la disminución en el precio de un bien provoca una reducción en la demanda de otro bien, se dice que los bienes son sustitutos. Entonces, por ejemplo, la entrada a cine y Netflix son bienes sustitutos. ¿Sí me hago entender ahí, muchachos? El carro, Sí, profe. el carro el carro y qué, y La bicicleta. Secreta. ok, ya. Voy a hablar de acá de los complementarios. Sí, ok, el carro y la bicicleta son bienes sustitutos, ¿ok? Pero no son perfectos. Hay sustitutos que son perfectos y otros sustitutos que no son no perfectos. En el caso del carro y la bicicleta son sustitutos pero no perfectos, ¿ok? A veces yo llego con un ejemplo muy coloquial para poder entender ese ejemplo de bienes sustitutos perfectos y no perfectos. Entonces, por ejemplo, Catherine, ¿me escuchas, Catherine? Sí, aquí está. Supongamos que en estos momentos tú eres la novia de James Rodríguez y terminaste con James y te cuadraste con Cristiano Ronaldo. ¿Son bienes qué? ¿Sustitutos perfectos o no perfectos? Pues ¿Me- eh, Estoy haciendo no sé, pero le digo. ¿Sí? Usted pasó de James a Cristiano Ronaldo. pues ¿Perfecto? yo no serían sustitutos perfectos porque ambos me pueden proveer el mismo estatus económico, ¿no? O sea, tienen Efectivamente. muy buenos ingresos, tienen Ajá. un buen nivel económico, así que voy ganada. Claro, entonces te incrementa tu nivel de bienestar. Son sustitutos perfectos. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, eso es lo que quiere decir sustitutos perfectos y no perfectos. ¿Ok? Ya cuando los bienes son complementarios, pues indica que cuando la disminución en el precio de un bien provoca un incremento de la demanda de otro bien, se dice que son complementarios. Como, por ejemplo, si se reduce la entrada a cine, aumenta la demanda por... Netflix. No, porque no, son Ah, Netflix sí, y, se reduce, perdón, perdón. Netflix y el cine son complementarios o Sí, claro. sustitutos. ¿Qué tienen ustedes? Para mí serían sustitutos. Efectivamente, pero como está aquí planteando complementarios, si se reduce la entrada a cine,
provoca mayor demanda ¿en qué? Cuando usted va a cine, ¿con qué lo complementa? Con la comida, Efectivamente. con lo que Entonces, compras afuera, sí. entonces, si se reduce la entrada a cine, provoca una mayor demanda, por ejemplo, en palomitas, perros En los calientes, snacks. etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí se considera que los bienes son complementarios. ¿Listo? Bueno, en ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, a manera de resumen, pues cambios en la cantidad demandada, cambios en la demanda. Variables que afectan la cantidad demandada, el precio, y por lo tanto provoca un movimiento a lo largo de la curva de la demanda. Sea un cambio en el ingreso, en los precios de los bienes relacionados, nuestros gustos y expectativas o preferencias, y el número de compradores provoca es un desplazamiento de la curva de la demanda hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Ok? Luego, pues vamos a analizar el otro elemento del mercado, que es la oferta. Entonces recuerden que los vendedores determinan la oferta. Entonces tenemos que colocar ahora nuestro disco duro del lado del vendedor. La oferta. Entonces si digerimos bien la demanda, pues la oferta va a ser mucho más fácil. La oferta. La cantidad ofertada es la cantidad de un bien que los vendedores están dispuestos y son capaces de vender en un determinado mercado. Por lo tanto, la ley de la oferta pues va a establecer una relación directa entre el precio y la cantidad ofertada. Por lo tanto, los principales determinantes de la oferta, la teoría considera que esos principales determinantes son el precio del mercado, el precio de esos factores de producción, la tecnología, las expectativas que tengan los productores o los vendedores e igualmente el número de productores o vendedores. Por lo tanto, planteando la teoría económica que la oferta está en función de estos principales determinantes, en ese orden de ideas, esa tabla de oferta pues, me va a permitir ilustrar esa relación entre el precio y la cantidad ofertada. Y ya sé que esa relación entre el precio y la cantidad ofertada es directamente proporcional, porque debe ser coherente con la ley de la oferta, que establece una relación directa entre el precio y la cantidad ofertada. En ese orden de ideas, aquí observamos una tabla de oferta, la columna del precio y la cantidad ofertada. Si el precio es de cero, no tengo ningún incentivo a producir ningún helado. De 0,50 tampoco tengo incentivos para producir ni siquiera el primer helado. Comienzo a producir el primer helado cuando el precio es de $1. Si el precio es de 1,50, produzco 2 heladitos, 2 con 3 heladitos, 2,50 con 4 heladitos y 3 pesos con 5 heladitos. Entonces miren que a medida que el precio de los helados se incrementa, la cantidad ofertada de helados también se incrementa. En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, la curva de la oferta pues tiene que tener pendiente positiva porque relaciona el precio con la cantidad ofertada. Y esa pendiente positiva es por consecuencia de lo que establece la ley de la oferta, que según la ley de la oferta establece una relación directa entre el precio y la cantidad ofertada. Y por lo tanto, la curva de la oferta tiene que tener pendiente positiva porque debe ser coherente con la ley de la oferta. Por lo tanto, pues aquí tengo igualmente una tabla de la oferta y me está diciendo que si el precio es de 0,50, la cantidad ofertada de cono va a ser 0. No va a producir ningún cono a ese nivel de precios. Si el precio se incrementa a $1, va a producir un conito, 1,50 con 2, 2 con 3 conitos, 2,50 con 4 conitos y 3 pesos con 5 conitos. Y uno de los puntos he graficado una curva de oferta con pendiente positiva.
En ese orden de ideas, compañeros, por lo tanto, es muy similar. Los cambios en la cantidad ofertada, cambios en la oferta. Cuando nos estamos refiriendo a los cambios en la cantidad ofertada, es un movimiento a lo largo de la curva de la oferta por consecuencia de un cambio en el precio del mercado. Hay que refrescar la garganta, muchachos. ¿Listo? Entonces, yo aquí tengo mi curva de oferta, una curva de oferta con pendiente negativa. Si el precio aumenta de 1 a 3 pesos, mi cantidad ofertada de helados se incrementa de 1 a 5 heladitos. Por lo tanto, pasar de este punto a este punto B es un movimiento a lo largo de la curva de la oferta por consecuencia de un cambio en el precio. Por otra parte, cuando nos estamos refiriendo ahora a cambios en la oferta, es un desplazamiento de la oferta hacia la derecha o hacia la izquierda por consecuencia de una variable diferente al precio. Esa variable diferente al precio hace referencia a esos principales determinantes de la oferta, como la tecnología. Por lo tanto, si aumenta mi capacidad tecnológica en mi planta de producción, en términos gráficos implica que la curva de oferta se desplaza hacia la derecha y por lo tanto se incrementa la oferta. Si yo tengo que pagar mayores salarios a mis trabajadores, dicha situación implica que mi curva de oferta se desplaza hacia la izquierda, lo cual disminuye la oferta. En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, pues variables que afectan a la cantidad ofertada, pues sus determinantes. Pero si hay un cambio en el precio, provoca solamente un movimiento a lo largo de la curva de la oferta. Pero si hay un cambio en los otros determinantes de la oferta, provoca cambios en la cantidad ofertada. Es decir, que la oferta se puede desplazar hacia la izquierda o hacia la derecha. Estamos por ahora, muchachos, compañeros, aprendiendo la parte teórica. Ya, Dios mediante, el sábado que nos veamos, tenemos que hacer ejercicios para poder potencializar lo que nos están planteando la teoría económica. En ese orden de ideas, cuando la oferta y la demanda se interceptan en un gráfico, producen un precio y una cantidad de equilibrio. Ese precio de equilibrio es el precio al cual equilibra la oferta y la demanda. Y esa cantidad de equilibrio indica la cantidad que equilibra la oferta y la demanda. Es decir, que aquí yo observando esta tabla de demanda y esta tabla de oferta, pues me permite determinar, nomás visualizando estas dos tablas, que a un precio de 2 pesos, tanto para la demanda como para la oferta, la cantidad demandada es igual tanto para la demanda como para la oferta. Por lo tanto, representando esto gráficamente, ya sabemos que la curva de demanda tiene que tener pendiente negativa y la oferta pendiente positiva. Por lo tanto, aquí se intercepta la curva de oferta y demanda. Establecen un equilibrio del mercado. Como establecen un equilibrio del mercado, este nivel de precio de 2 pesos es igual tanto para la oferta como para la demanda, y estas cantidades, 7 unidades, son iguales tanto para la oferta como para la demanda. Ahí el mercado se encuentra en un total equilibrio. ¿Vamos bien? No sé. Sí, En ese orden de ideas, por lo tanto, dicen, ok, pero es que hay momentos que el mercado no se encuentra en equilibrio.
hay momentos que hay un exceso de oferta. Y un exceso de oferta se representa gráficamente cuando el precio del mercado 2,50 es mayor al precio de equilibrio. Como 2,50 es mayor al precio de equilibrio, ese precio se representa mediante, digamos, una línea recta totalmente horizontal. Aquí se intercepta con la curva de la demanda y se determina que la cantidad demandadas son de 4 unidades. Igualmente se intercepta con la curva de la oferta y se determina que la cantidad ofertada son de 10 unidades. Por lo tanto, se produce un excedente de oferta. ¿De cuánto sería el excedente de oferta? ¿De 6? De 6 unidades. La diferencia entre 10 y 4, 6 unidades. ¿Ok? Si hay un exceso de oferta y por lo tanto hay mucha, valga la redundancia, mucha oferta y poca demanda, ¿qué hacen los vendedores? ¿Siguen incrementando el precio o lo bajan? Lo tienen que bajar. Efectivamente. Por lo tanto, los vendedores bajarán el precio para poder incrementar sus ventas y en consecuencia se mueven en dirección al equilibrio. Ahora, cuando hay un exceso de demanda, en términos gráficos, la curva, el precio del mercado tiene que estar por debajo del precio de equilibrio. Como 1,50 es menor a 2, ese precio, vuelvo y repito, que se representa mediante una línea recta totalmente horizontal, se intersecta aquí con la oferta, igualmente con la demanda. Y por lo tanto, las cantidades ofertadas son de 4 unidades y las demandadas son de 10. Igualmente, pues ya cuando el mercado presenta este patrón de comportamiento, se le conoce con escasez. Mucha demanda y poca oferta. Es como decir, hay 10 personas, pero solamente hay 4 litros de leche. ¿Ok? Entonces, cuando la economía de un país aplica control de precios, pues en dicha situación es muy altamente probable que produzca escasez. Y por lo tanto, pues si produce escasez, pues va a generar una reducción en el nivel de bienestar. Porque si el Estado aplica control de precios, puede producir este tipo de situación. Por eso, generalmente, lo preferible es que hay que dejar que la oferta y la demanda fluctúen libremente y al fluctuar libremente determinan un precio de equilibrio. ¿Qué tipo de países por su malas Pero, por su perdón, Mauricio, pero en esta gráfica, el punto de equilibrio que se logra entre 2 y 7 sería como el nuevo punto de equilibrio que se alcanza este ejemplo? Ajá. La línea que está punteada se está encontrando entre 2 y 7. Eso Ajá. sería como, digamos, un ejemplo de cómo se regularía solo. ¿Sí? ¿Pero me está planteando una pregunta o no sé? Pregunto. Sí, te estoy Ah, preguntando con base en la gráfica, sí, ¿sí? sí. Si la línea punteada sería como el negrito que está allí, si Sí. ahí es donde, en términos de si se aumenta la oferta digo, si aumenta la demanda y hay poca oferta, si en ese punto es donde se considera que se lograría un equilibrio, es decir, la gente paga un poquito más, pero no alcanza igual para los 10. Ajá. ¿Sí? A ver si le entendí. Vamos a ver. Es decir,
que primero, para poder entender tanto un exceso de oferta y demanda, siempre tengo que partir de un supuesto punto de equilibrio. Aquí estamos planteando un supuesto de equilibrio donde la oferta y la demanda se interceptan gráficamente y determinan un precio y una cantidad de equilibrio. Pero el mercado tiende al equilibrio. Pero cuando hay desequilibrios en el mercado, hay excesos de oferta o demanda. Por lo tanto, cuando hay un exceso de demanda, se entiende que gráficamente el precio del mercado 1,50 tiene que ubicarse por debajo del precio de equilibrio. Por lo tanto, pues aquí se intercepta con la oferta y igualmente con la demanda. Y se determina que las cantidades demandadas son de 10 unidades y las ofertadas son de 4 unidades. Por lo tanto, igualmente el exceso de demanda son de 6 unidades. ¿Ok? Si en un momento el mercado presenta este patrón de comportamiento y si ustedes fuesen vendedores, ¿qué harían? ¿Seguirían reduciendo el precio o lo aumentarían? Aumentándolo. Efectivamente, los vendedores incrementarán el precio debido a que muchos compradores quieren comprar y en consecuencia se mueven en dirección al equilibrio. Muchos compradores quieren comprar y en consecuencia se mueven en dirección al equilibrio. Eso siempre y cuando planteando el supuesto que el Estado o el gobierno no interviene en el nivel de precios de la economía, sino que el nivel de precios de la economía lo va a determinar libremente la oferta y la demanda. No sé. Sí, bien. Ajá. Ok. ¿Qué país presenta este patrón de comportamiento? Y que provoca unos niveles de inflación de Donde el Estado interviene, ¿Cómo, perdón? donde el Estado interviene, Claro, interviene a nivel de precios de en la economía. Venezuela. Claro, Pues Venezuela, Colombia, muchos países sí, de pero claro, Latinoamérica lo hacen. pero cuando ya el Estado interviene 100% en establecer una política de control de precios, los vendedores no tienen incentivos a seguir produciendo en dicho país. ¿Sí me hago entender con la idea, compañeros? ¿Para todos? Sí, pero Claro, porque a ti te están obligando a cobrar este precio, pero el mercado te dice que puedes cobrar este. Pero si a ti te obligan por una situación de que el Estado controla el nivel de precios de la economía, tú como vendedor, pues no puedes incrementar el precio. No tienes incentivos a seguir produciendo. Entonces eso provoca escasez. Y como provoca escasez, bueno, eso es una bolita de nieve, ¿no? Y se asocia con desempleo, se reduce la calidad de vida, se reduce el nivel de bienestar y bueno, empiezan las migraciones y bueno, es una bolita de nieve nunca parar. Bueno, en ese orden de ideas, muchachos, dice que es importante ahora tener en cuenta 3 pasitos para analizar los cambios en el equilibrio. Primer pasito, determinar si el evento desplaza las curvas de oferta y demanda o ambas. Segundo, determinar si las curvas se desplazan a la derecha o hacia la izquierda. Y por último, cómo afecta esos desplazamientos al precio y la cantidad de equilibrio. Entonces vamos a un ejemplito. Primero, el evento. El evento me está diciendo que las altas temperaturas en el verano incrementan la demanda de helados. Aquí, la demanda y la oferta se encuentran en equilibrio. Como las temperaturas es una variable diferente al precio y está provocando mayor demanda de helados, dicha situación produce que la curva de la demanda se desplace hacia la derecha. Vuelve aquí y se intercepta con la curva de la oferta, generando un nuevo punto de equilibrio. En ese nuevo punto de equilibrio, el precio de los helados se incrementa y la cantidad de helados también se incrementa. Todo por consecuencia que hay una variable diferente al precio que es las altas temperaturas.
No sé si me hice entender ahí, muchachos. ¿El silencio es bueno o es malo? No sé. Sí, profe. Sí, sí, sí. Sí, Sí, entendí. bueno, Sí, pues profe. sí. ¿Los demás cómo están? Sí, profe, ya entendí. Ok. Bueno, muchachos, hagamos Sí. una... Voy a hacer lo siguiente. Lo que pasa es que ya voy para otra clase. ¿Listo? Mm, Entonces, escúchame lo siguiente. Voy a dejar hasta aquí y nos vemos el sábado a las 10 de la mañana. Termino esta partecita y nos enlazamos de una vez al taller el sábado. ¿Listo? Perfecto, profe. Listo. ¿Listo? Sí, sí. Entonces, ok. Nada, muchachos. Gracias por la asistencia. Muchas Ahora, gracias, profe. gracias, igualmente. Ahorita bajo el archivo, lo subo a mi canal de YouTube y se los comparto en el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Y nos vemos el sábado a las Gracias. 10. Gracias. Así quedamos. Gracias, profe. Bueno, Buenas noches. Gracias. chao. Gracias. Chao. Chao, profe. Chao, que descansen. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, que estén bien.